Gracias por acompañarme, soy Ildefonso Finol. Continuando estos diálogos críticos con la historia a propósito del bicentenario que conmemoramos del triunfo en la batalla de Carabobo, tenemos que recordar que Bolívar, estando en Bogotá en enero de ese año 1821, escribió al coronel Ambrosio Plaza: "Estoy resuelto a terminar la guerra en Venezuela este año". Vaya forma tan definitiva de predecir lo que estaba por acontecer. Sin embargo, hay que precisar también que en 5 meses hubo que organizar la batalla. El 28 de enero de 1821, la provincia de Maracaibo se insurrecciona contra España bajo el liderazgo del general Rafael Urdaneta. Eso provoca la crisis del armisticio acordado en Trujillo a finales de noviembre de 1820, y la parte española denuncia la presunta violación del armisticio y reclama la devolución del territorio maracaibero. Urdaneta, por cierto, un argumento de técnica jurídica y de diplomacia muy importante, invoca el derecho de gentes y los mismos preceptos del acuerdo, del armisticio, que daban la oportunidad de acoger y proteger a quienes decidiesen pasarse al otro bando, es decir, una persona o un pueblo que se quería liberar del yugo español tenía el derecho a ser recibido por el ejército republicano y por obtener de este su protección. Bolívar se restea con esa posición. El general Miguel de la Torre, que desde diciembre había sustituido a Morillo, plantea soluciones inaceptables para la parte patriota. Y por eso el 10 de marzo Bolívar le escribe a la Torre, ya estando en Boconó, de regreso de Bogotá, por los sucesos acontecidos en Maracaibo, invocando el artículo 12 del armisticio, que reza, por cierto, y leámoslo: "Si por desgracia volviere a renovarse la guerra entre ambos gobiernos, no podrán abrirse las hostilidades sin que preceda un aviso que deberá dar el primero que intente o se prepare a romper el armisticio. Este aviso se dará 40 días antes que se ejecute el primer acto de hostilidad". Paradójicamente, como suele suceder en los procesos sociales históricos sumamente complejos, la declaratoria de independencia maracaibera del yugo español y su adhesión a la causa bolivariana, que se catalizó en las condiciones creadas por el armisticio, significó el desencadenamiento de los hechos que llevaron al fin del mismo. Un torbellino de preparativos, una lluvia de comunicaciones siguió a ese acontecimiento. En 40 días calculados a partir de la recepción del oficio de ruptura de hostilidades por parte de la causa independentista, entonces la parte contraria, los españoles, tenían que definir pues obligatoriamente la entrada en operaciones. La campaña abarcaba toda Venezuela. La estrategia de Bolívar, hay que decirlo, era un rompecabezas que solo él podía armar. Era el único en ese momento que tenía una mirada totalizante sobre el escenario de la guerra. Pronto ordena a Páez que esté listo para mover sus tropas hacia finales de abril y también que evite que se sigan sacando los ganados de Apure que se estaban llevando los bachaqueros de entonces para el ejército enemigo. El 11 de marzo también ordena al general Urdaneta que ejecute todas las medidas que está encargado de llevar a cabo con la celeridad que sea posible, de modo que para el día 1 de mayo próximo venidero entrara en operaciones Urdaneta, y esto se cumplió milimétricamente. Estando en Achaguas, el 22 de marzo de 1821, Bolívar le escribe al general Carlos Sublé, que ocupaba la más alta magistratura en la parte venezolana de aquella Colombia original. Además de algunas instrucciones, que incluso luego variaron, le presenta un informe político, diplomático y logístico preciso del momento. Decía Bolívar: "Ayer he llegado aquí después de haber pasado por Mérida, Trujillo y Barinas. En todos estos países he hallado nuestras tropas pereciendo de miseria por la escasez de víveres y por el mal clima. Esta consideración me ha obligado a notificar a la Torre
que si los comisionados pacificadores no tienen facultades para hacer la paz, 40 días después de recibida esta nota, se abrirán las hostilidades según el artículo 12 del armisticio, que ya hemos leído. La diversión sobre Caracas que Bolívar ordenó a Bermúdez, un Bermúdez que en 1815 fue parte de los que impidieron que Bolívar continuara su marcha en libertadora hacia Venezuela por la vía de Santa Marta y Maracaibo. Es decir, que se opuso grandemente a Bolívar todos esos años anteriores, hasta en el debate en Haití, cuando se preparaba la expedición de los Cayos. Bermúdez era un antagonista muy intenso de Bolívar. Ya en esta etapa de 1821 está bajo su mando y recibe las órdenes de marchar, a marcha forzada, como se llamaba, sobre Caracas. El 28 de abril, con exactitud, partió Bermúdez desde Barcelona con 1.200 soldados. La marcha de esta tropa debía ser intensa porque su función principal era mantener al enemigo, que dominaba Caracas, asediado desde el flanco oriental, incluso obligándolo a combatir. De allí el término diversión como sinónimo de distracción. Bermúdez cumplió con mucha nitidez y con mucho dinamismo sus instrucciones, que victoria tras victoria vence a 1.300 veteranos el 12 de mayo en Guatire y el 14 en la tarde entra triunfal a Caracas, que los españoles temerosos habían evacuado. Otro suceso importantísimo es el 3 de mayo, cuando Josefa Camejo, al frente de 15 hombres armados, irrumpió en Baraibek, sorprendió al realista José Chepito González, a quien venció en una rápida acción. En Pueblo Nuevo se les une el sargento Segundo Primera, que comandaba la pequeña milicia allí acantonada, y así aseguraron el triunfo patriota en la península de Paraguaná. Ese día proclamaron la adhesión de la provincia de Coro a la República, pero no fue sino hasta el 9 de mayo, con la entrada triunfal de Urdaneta en Coro, con la división que llevaba desde Maracaibo, que Urdaneta, estando allí cerca de la entrada de Coro, en Mitare, rechaza la jugarreta que el gobernador español quiso montar de dejar ahí una supuesta junta de gobierno, impedir que la tropa entrara a la ciudad por los temores de saqueos, etcétera. Pero fue todo lo contrario, porque los españoles, antes de huirse, explotaron el polvorín de Coro y hicieron daños tremendos a la ciudad, incluidas víctimas civiles inocentes que murieron por esta acción irresponsable, criminal de los realistas. Por eso el 11 de mayo Urdaneta entra en Coro, completa la liberación de esa provincia que por primera vez desde la llegada de los Welsers en 1529 saboreaba pues la libertad, la independencia, el sentirse gobernados por los propios paisanos, por la propia venezolanidad. Urdaneta organiza allí un gobierno, deja al coronel Juan Escalona encargado del mismo, y el 28 de mayo sale Urdaneta vía Pedregal hacia Carora. El 8 de junio, por cierto, impedido de continuar la marcha, Urdaneta, por la enfermedad que ya desde Coro había reportado, porque se sentía malísimo, tanto por el tema del cálculo en la vejiga urinaria como por los dolores reumáticos que padecía, entrega el mando al coronel merideño Antonio Rangel, que, como dice Bolívar en el parte de guerra, hizo prodigios. Por cierto, los españoles no sabían que esa fuerza de Urdaneta había podido lograr. Con tal celo cuidó Bolívar y el mismo Urdaneta esa marcha de ese ejército de 2.000 efectivos para incorporarse al ejército que finalmente se reunió en San Carlos para triunfar en Carabobo, que los españoles no descubrieron sino hasta última hora que esa fuerza había llegado, porque incluso estando en Barquisimeto se hace la acción también llamada diversión, al frente de la cual se colocó a Cruz Carrillo con el batallón Maracaibo, que hicieron un movimiento sobre el flanco occidental del enemigo en la dirección hacia San Felipe, y es un anzuelo que mordió la torre, el español, un craso error, porque allí sintieron ellos, como dicen, mordieron el polvo de la derrota. El día 23 de junio, el día antes de la batalla de Carabobo, las fuerzas que envió la torre, al frente del cual estaba el realista Juan Tello,
chocaron con el batallón Maracaibo, que había sido entregado al coronel Cruz Carrillo y que dirigía el teniente coronel maracaibero José María Delgado, un revolucionario de los primeros que se insurreccionaron contra España aquí en Maracaibo. Y ahí se originó un importante combate que los realistas quedaron vencidos en tal grado, como recuerda Vinicio Navarro Ibarrí, muchos no pudieron o supieron siquiera seguir hacia su destino o regresar hacia su procedencia. Desde entonces, en algunas crónicas se le dio al batallón Maracaibo el sobrenombre honorífico de Brillante, y por eso después se le conoció como Batallón el Brillante. Por cierto, José Félix Blanco, en las notas agregadas a las memorias de Urdaneta, dice que el batallón Brillante, formado por maracaiberos exclusivamente, deteniendo al coronel Tello en el Tinaco, hizo posible el triunfo del Libertador en la segunda batalla de Carabobo, una gran valoración de parte de este historiador, que además fue un combatiente patriota y del sacerdocio. Llegó a ser el vicario incluso del Ejército Libertador. Ya el 19 de junio, nuestro ejército inició su marcha al campo de batalla. El coronel José Laurencio Silva había tomado por sorpresa con su escuadrón de caballería a Tinaquillo. El ejército pasó el 20 por Tinaco. Al amanecer del 23 de junio, Bolívar ya estaba pasando revista a las tropas que estaban gratamente engalanadas. Vicente Lecuna, por cierto, describe sucintamente la escena previa al combate. Dice este historiador que desde San Carlos el ejército venía avanzando en 3 divisiones a las órdenes de los generales Páez, Cedeño y Plaza. Urdaneta había quedado enfermo en Carora. A pesar de todos los esfuerzos del Libertador, solo se presentaron en línea 6.400 combatientes, cuando los diversos destacamentos reunidos para formar el ejército sumaban 10.000. Tal era el resultado, según este historiador, de las pérdidas sufridas en las marchas a causa de los malos caminos, de la alimentación incompleta y del paludismo. Los españoles defendían la amplia entrada de la sabana por el sur con fortificaciones de campaña y algunas piezas de artillería, pero solo contaban con 5.500 hombres. El 25 de junio, en la mañana, Bolívar, en su parte de guerra, decía: se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la República. Habíamos triunfado en Carabobo. Releer la batalla de Carabobo en el ciclo bicentenario planteado por Hugo Chávez a comienzos de este siglo es ante todo reivindicar el carácter bolivariano de aquel hito fundamental de nuestra historia. De la historia venezolana, sí, por lo que toca al pueblo que en este pedazo del planeta se hizo vanguardia de un proceso libertador y parió de sus entrañas al líder inspirador y realizador de la utopía independentista. De la historia latinoamericana también, porque el proceso venezolano, que despegó en 1810, impactó en las ideas y los movimientos de todo el continente, constituyendo los ejércitos que vencieron al imperio ocupante, y porque el gran líder político militar de aquella epopeya lo fue y es indiscutiblemente el libertador Simón Bolívar. Por algo dijo su gran enemigo Pablo Morillo, al informar al rey sobre ese Bolívar con el que él se reunió en Trujillo para firmar el armisticio y el tratado de regularización de la guerra, decía Morillo en ese texto respecto de Bolívar: él es la revolución.